Bienvenidos a un episodio más de Mentores de Mente. El día de hoy, como en otras ocasiones, tenemos 3 generaciones hablando de diferentes ángulos y con diferentes experiencias de un tema. ¿Llegaremos a un acuerdo o no? Eso lo veremos en esta plática. Les presento a... Fernando Ralero. Y Gerardo Páez. yo soy Giovanni Lobato. Bienvenidos. Como siempre, nuestro amigo Gerardo nos trae un tema. Muy interesante que seguramente nos dará oportunidad de conversar, de abrir cierto debate, porque yo genuinamente, ahora que he tenido la posibilidad de volver a crear los emprendimientos, las empresas, los negocios basados en experiencias que yo he tenido y la oportunidad que he tenido de trabajar con otro tipo de líderes que tienen formas distintas justamente de liderar equipos y de hacer las cosas, donde yo estaba muy expuesto a formas de liderazgo que, digamos, no se considerarían amables. Entonces, ese es el término que quiero exponer el día de hoy, que es la amabilidad como estrategia de alto impacto en los emprendimientos de los líderes. A ver, estrategia de alto impacto. Entonces tú dices que para ser un buen líder tienes que ser amable. Coincido en que sí tenemos que ser lo que una persona considere buena persona, consciente, amable, respetuosa con el equipo de trabajo, para entonces así fomentar que tengan la camiseta bien puesta, que trabajen, sean más productivos, más creativos también, y que trabajen en un ambiente de total honestidad, vulnerabilidad también, porque eso lo invita a eso, y de no tener miedo, básicamente, porque hay muchos ambientes de trabajo donde no te puedes equivocar porque el ambiente se tensa. ¿Por A qué ver. se tiene que tensar si somos humanos? Partamos de establecer el liderazgo como quien está a cargo de diferentes personas y que tiene que ser un referente para que estas personas hagan bien su trabajo, ¿correcto? Sí. Y que Cualquiera que sea. consigan una meta, un objetivo, el Va. que sea. Yo estoy totalmente en desacuerdo contigo y te voy a decir por qué. Imagínate a un líder de médicos o de Sí. enfermeras amable que les dice, váyanse a dormir si se sienten cansados. No se preocupen, jóvenes. Eh, el día de mañana cosemos a este paciente. No, güey. O sea, Sí, tiene no. que ser un líder fuerte, un líder duro. Pero a ver, ¿cómo podríamos definir qué se requiere y por qué se requiere amabilidad? Porque también creo que es cierto que la amabilidad debería ser un factor que esté presente, sí, pero dependiendo el rubro y el Sí, ámbito. porque estamos haciendo un trabajo. O sea, ese ejemplo que tú expusiste, perdón que interrumpa, expone en mi cabeza una escena en un hospital donde está la enfermera, el doctor, la gente que los ayuda, enfermeros, etcétera. Definitivamente estamos en una situación de vida o muerte, tiene que haber un liderazgo fuerte, si se cometen errores son de vida o muerte, pero al final y al fondo de todo eso, sí, como a mí me gusta rascarle más al fondo, al final todos esos, aparte de sus títulos, son personas. Entonces yo creo que debe de existir una línea entre estamos haciendo un trabajo de vida o muerte, pero también somos humanos y tengo que tener formas muy por debajo de lo que yo vine a hacer como trabajo, de cómo tratar a la gente. Entonces es algo que se siente, porque un líder que es duro, pero que aparte por naturaleza es malo, es una combinación fatal. No, Pero si tú eres duro, pero tienes una amabilidad por abajo y lo haces, ojo, con intención. Eso es con intención, ¿no? yo Yo quiero creo, pensar que es con no, intención. ¿sabes qué? Yo creo que tú estás hablando desde tu generación, ¿Ok? como buen millennial, como buen late millennial, casi, Sí. casi centennial. No, a ver, yo te voy a decir cómo eran las cosas en mis tiempos, güey. Fer, ¿te imaginas tú a un director de secundaria pública amable con los maestros o con los alumnos? Es que yo creo que estamos confundiendo el tema de la amabilidad con ser directo. Bueno, yo Sí, creo puede que más ser bien, mira, a ver, franco, pero no sin hay que, no hay ofender. que salirnos por tantas tangentes porque eso corremos el riesgo de que eso suceda, Sí, no, eso ¿verdad? es ser grosero, no, o Sí. sea, a ver, amable es alguien que considera tus emociones, que considera tu cansancio, que te habla Pensando suavecito. en que estamos hablando de emprendimiento para líderes que quieren construir algo que en el tiempo va a resistir. Por eso decía líderes o emprendedores, porque ahí es diferente. Sí. Porque un líder puede ser alguien que está a cargo de un equipo de trabajo. Imagínate el que está a cargo de 18 albañiles en una obra de una torre de departamentos. ¿Tú crees que va a poder ser amable con ellos? Es gente que requiere rudeza y que requiere claridad y tangibilidad, porque donde poquito seas amable, no, bueno,
Si normalmente no van los lunes, ahora no van a ir ni lunes, ni martes, ni miércoles, güey. Sí, pero también ahí depende de la gente que estés atrayendo para que trabaje en tu círculo. No, es que es un perfil de personas, güey. O sea, es normalmente las personas que trabajan de manera manual tienen que Sí. ser más rudas porque hasta la parte material los hace así, güey. Entonces, no vas a encontrar a un albañil, Sí, filósofo, entiendo que hay güey. que entender, saber manejar los perfiles con los que te toca trabajar. Yo vengo de fin de semana a estar en minas. Bien, o sea, imagínate. Minas Nuevo León. Minas, no, en Zacatecas. Entonces, imagínate el perfil del minero. Sí, claro. Él se reiría de todo ese tema de la amabilidad. Eso es una verga. Haz esto así y punto. Seco, al grano, al grano. Y están acostumbrados, además es parte de su hábitat el que el jefe sea así y no lo ven como algo malo y no lo ven como algo y no vas a dañar ningún tipo de Sí, sentimiento. no, pero son herramientas que tienes que tener. O sea, porque te va a tocar lidiar, ahí te toca lidiar con los mineros, por ejemplo, pero también tienes que lidiar con algún abogado en algún punto de tu vida, o tienes Ok. que lidiar con alguien A que... nivel Ok. emocional te lo entiendo y estoy de acuerdo contigo. Sí. Pero a nivel real, o sea, de ejecución de ciertas cosas, no. Porque, y a ver, ahí yo tendría mejor, preferiría hacer una consulta contigo, Sí. Fer. ¿Qué funciona mejor en el cerebro? ¿La amabilidad o la dureza? No dije grosero, no dije impositivo, dije amabilidad o dureza. Depende mucho de la persona que va a recibir la instrucción. No hay una sola regla. Si bien es importante el tema de los anclajes. El anclaje es, yo quiero que se le quede grabado con Es que sangre estás- en el inconsciente. ¿Estás de acuerdo que una clase trabajadora y la mayoría de la clase media va a tener anclajes sí o sí? Todos tenemos anclajes todo el tiempo. Todos, Sí, todos. pero ellos están más como, tienen muchos más, porque hasta la manera de decir un dicho de que, ay, mijito, acuérdate que el que no pasa, el que nace para maceta, no pasa Lo del del corredor. corredor, sí. Entonces, y miles de cosas que hay en el folclore mexicano que te dicen, no vayas más allá, que justo te limitan. Pero bueno, entonces, si crecimos en una sociedad que era dura, una familia que es dura, llegamos a un trabajo y son amables, ¿cómo funciona el cerebro? ¿Se brinca o al contrario, obedece más? Lo que pasa es que hay un estatus, hay una zona de confort. Si a mí mi papá fue de cierta manera conmigo y yo de esa llego a mi trabajo y son iguales, yo no voy a sentir ningún tipo de agresión porque para mí eso es lo normal. Así me gusta que me hablen. Entonces no hay una regla. O sea, el tema de la amabilidad es un tema para mí más de moda, para mí más de millennials y que hay que ir por los sueños y sí, hombre. Pero al final tiene que salir la chamba. Entonces puede ser franco, Pero, por ejemplo, si por directo. tendencias así vemos las cosas, podemos beneficiarnos de entender esa tendencia y de decir, bueno, ok, mira, imagínate en un escenario donde alguien comete un error, el líder tiene la oportunidad, literal es la oportunidad, Sí. de portarse muy, muy grosero, digamos, hablar enfrente de todo el equipo de las faltas que hizo, de por qué no es bueno, de que otra vez lo mismo de siempre. O pudiera tomar una responsabilidad un poco más consciente de amable y decirle, oye, entiendo lo que pasó y tu error o nos causó pérdida de dinero o causó la pérdida de una vida o causó que es muy grave. Es- Entonces entiende que tu actitud y tu accionar en este caso provocó eso. Ahí va. Yo te invitaría a que ya no sucediera de nuevo. Así. Se reirían de ti. Se Sí. reirían de ti con eso. Ahí güey. va. No, Mira, no puedes hacerlo. Yo lo No. veo de esta forma. Y no lo veo, lo vivo, güey, Sí. también. Pero Sí, sí, sí. No, imagínate lo que estamos hablando, ¿no? No. vamos a hacer una comparación. A ver. ¿Va? Una chava que a lo mejor llegas hasta a tener hijos con ella. Ujú. Entonces pasas por el proceso de primero empezarse a conocer, que es todo amor, cercanía y quieres deslumbrar y luego vas avanzando y luego ya se comprometen, se casan. Eventualmente no es que la relación se vaya enfriando, pero tiene etapas y procesos. Sí. El liderazgo es igual, güey. En el liderazgo, con el nuevo no vas a llegar el primer día y le vas a decir, a ver, tienes que hacer todo. Espérame, güey, tiene una curva de aprendizaje. Claro. Hay que apoyarlo, hay que ser amable, impulsarlo, ver sus cualidades. Pero si él ya tiene 6 meses, un año en el trabajo y empieza a cometer errores, no puedes seguir siendo amable, güey. Tienes que ahí Sí. ser duro y decir, según tu reglamento y las métricas que se establecieron como esto es lo que esperamos de ti, no lo estás cumpliendo. Este es un primer aviso. Si sigues así, pues tendremos Sí. que tomar otras medidas.
¿Qué te hace falta? Probablemente le faltó capacitación, probablemente le faltó acompañamiento y eso es parte de tus procesos de inducción que tienes que tener, pero son etapas y momentos y hay días donde si hace algo bueno, pues hay que felicitarlo y decirle que lo que hizo está bien, pero si hace algo malo, no vas a ser amable, güey. Tienes que ser duro, Claro. ser muy claro con la retroalimentación y darle no solo las observaciones, sino el camino para cambiar lo que pasó. O sea, es que todo también va desde el enfoque, como dicen, el approach. Pero la Imagínate, amabilidad no te va a servir de nada, güey. En una situación de problema y en una situación de estrés, en una situación de algo. A ver, una campaña política, güey. Amabilidad. No, güey. no, no, pues O no. sea, es hacia, Sí, hacia Vamos a adentro. matarnos. sí, sí, Hacia sí, 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 adentro. sí. No, Claro, güey. claro, claro, claro. No hay manera. Sí, pero Con son todo herramientas que... respeto, señor Es que opositor. hay que No, ser güey, directo, hay no. que Sí, ser no, pero es que también directo. no podemos ser totalistas. O sea, tiene Pero que haber escenarios sí. donde tienes que Entonces la saber amabilidad no va a manejar la llegar. herramienta. Ser directo, directo sin ofender, directo sin ofender. Pero ahí te va un caso, ¿no? Como dijiste hace rato del maestro de escuela de la secundaria pública y también de la privada. Que No, porque ahí pues me trataron mal a mi hijo y lo saco. sí, Es una matrícula menos y pues sí me va, preocupo, güey. órale, la pública llega. Y es lo mismo que pasa cuando tú entras a un penal, a hacer alguna sesión en el penal, Hace mucho que no hago eso. ¿no? No, yo no sé tanto. Entonces, imagínate, cuando entras, si tú llegas en un tono amable, todos los que te están viendo, haz de cuenta que te están midiendo a ver qué tan macho alfa eres. Entonces, al contrario, tú cuando llegas ahí tienes que llegar con un lenguaje de imponer Claro, respeto sí, sí, sí. para que entonces te cuadren, porque ellos inconscientemente, los internos o los estudiantes de la escuela pública están midiendo a ver el profe, a ver el que llega, qué tan salsa es. Y si tú llegas en un tono acá, un lenguaje corporal débil o muy buena onda o muy cool, te comen vivo, güey. Entonces, no, dependiendo mucho de quién es la Sí. audiencia, es cómo te vas a poner para cómo vas a conectar mejor. Y Claro, yo digo que es nada más una habilidad que todos debemos de tener para entonces moverla como si fuera una barrita, decir aquí lo ocupo, aquí no lo así ocupo, es. aquí estoy en medio, acá estoy más acá. Ah, bueno, eso ya sonó un poquito más, pero sí, Exacto. creo que Es que uno de no nos los... podemos ir a los Extremos. límites Sí, claro. extremos, ni en ninguna parte, ni en el ejercicio, ni en el trabajo, ni en la espiritualidad, ni nada. Tienes siempre, en todo, una barrita. A ver, Vela. ¿en qué momentos tú consideras que la amabilidad es no negociable? O sea, creo que sí o sí en esta situación tengo que ser amable. En temas emocionales, en temas Ya no estoy de de... acuerdo. A ver, pero, Ok. ¿cómo qué, güey? Pero pon un ejemplo. O sea, ¿Emoción con imagínate qué, güey? Ay, o sea, ¿qué necesitan las personas más allá de cualquier otra cosa? O sea, realmente, porque toda acción, todo pensamiento, toda obra, Necesitan orden y estructura, no algo necesitan pasa. que A los ver, escuchen. Algo pasa. A ver, Gerard, ¿Sí tú me eres explico? empresario y tu giro es complicado, güey. Sí. Tú manejas transporte. Sí, sí, sí. A ver, un caso donde un conductor o chofer, ¿cómo es conductor o Sí, chofer? chofer, sí, Chofer. sí, sí. Porque luego se ofende, ¿no? Pero un conductor. Sí, sí, Chofer, el chofer. conductor, El chofer. conductor es el del El autobús. operador, el El operador. operador, El dale. operador. El operador hizo una embarrada, güey, que quedaste mal con un cliente, te causó dinero, te perdiste lana, una bronca. ¿Tú cómo llegaste con él? ¿Llegaste amable o llegaste a cagarlo, güey? Pues primero, fíjate que nunca he llegado así ¿Nunca te ha pasado eso? enojado. No, te No, sí me creo, ha güey. pasado Bueno, entonces, totalmente, pero ¿cómo nunca llegaste? enojado, sino es que sigue, ya pasó esto, hay que sacar adelante lo que hay que sacar. Si fue un siniestro, pues a ver, o sea, No, pues de sí nada es- me sirve. El pate venía estar- borracho y chocó, güey. Claro, pero entonces justamente es lo que yo digo. Si ya te dio el antecedente de que venía borracho y antes no había pasado, pero ahorita pasó, ya no vuelves a trabajar con el chofer. Entonces ahí no fuiste ni amable, ahí lo corriste. Pues es que tienes tú que, si te llega drogado, Sí. borracho, Correr personas no es amable, o sea, Gerardo. A ver. y me ha tocado hacerlo muchísimo, y yo Claro. sufría realmente, o sea, para mí, yo me las aventaba, pero no me gustaba correr a la A gente. nadie nos gusta, pero ¿Sí es me parte explico? de. Pero es parte Ah. de, entonces de nada sirve llegar con una actitud negativa, por así decirlo, porque tienes que resolver, o sea, ahorita estás entre que el cliente está enojado con tu empresa, lo pierdes, lo recuperas, sacas adelante. ¿Cuál es el interés real y genuino ahorita de la empresa? Sacar todo adelante. Entonces, Sí, vamos a seguir procesos. Después tengo una charla contigo, ver, oye, ¿qué te pasó? Digo, ya me ha pasado, que han chocado y no los corro. Más bien, a ver, ¿qué ha pasado? O sea, ¿qué estabas pensando? ¿Qué sucedió en casa? O sea, ¿qué necesitas? Mostrar, si tú en esa charla humana
te das cuenta de que ni siquiera si puedes lograr o puede abrirse o puede ser vulnerable contigo, de que algo está sucediendo, ya te das cuenta de que ahí está muy difícil avanzar y tomas otras decisiones. Pero de entrada, si es que necesita esta persona. Escúchame, y ese cuate con el que tú fuiste amable, en ese caso, no sé si qué tan real sea, pero si fue Sí, no, así, sí, así fue. funcionó. O sea, es decir, a partir de esa plática amable, ¿el cuate cambió? No volvió a pasar. No volvió a pasar, Ah, ya me literalmente. callaste, entonces sí, Sí me sí te explico. funcionó, vamos. Sí, porque, oye, y fue, ¿no? De un camión, o sea, eso es una cosa real. Es el carrito de esos Chevrolet Aveo, ¿verdad? Una persona que se le confía dinero, se le confían recursos, se le confían facturas, se le confían órdenes de compra, todo, que me apoya mucho en lo personal y todo, y una mañana me desperté con imágenes del carro totalmente deshecho. Y es humano también, y el chavo también es un chavo, y también se le ocurrió irse a la presa y a tomar unas cervezas y todo eso. Bueno, a ver, ¿qué pasó? Sí, no, pues es que esto y el otro, bueno, ya son temas personales de la persona. Y lo entiendes. Y la acción fue, no te preocupes, gracias a Dios, tenemos otro carro, te va a dar otro carro mientras arreglamos este y seguimos chambeando. Me Pues, urge entregar la factura mañana, by the way. pues mira, Entonces, más bien, vamos a ponernos a trabajar. tú ¿Sí me fuiste, tú explico? fuiste demasiado amable, mucho Claro. más para, Sí, sí, sí. para mi gusto. Y Sí. honestamente, ese caso en 1,000,000, güey, porque la mayoría en una situación así, el otro carro también se lo echa, güey, y te lo vuelvo a Y hacer. no volvió a pasar. Digo, ¿Sí me por eso explico? digo, eso es rarísimo, Sí, ¿eh? es Entonces, rarísimo. pásame el teléfono para, Sí, sí. para, No, y de para hecho, fíjate que, robártelo. no, justamente hablando de ese tema, uno como líder, bueno, al menos a mí me pasa, yo siempre les digo a los colaboradores, ustedes tienen que crecer como personas. Si yo puedo ser un portavoz de herramientas, de ideas, de habilidades blandas que conmigo ustedes pueden desarrollar y eso en el futuro les hace tener una mejor oportunidad de trabajo laboral, tómenla. Así tómenla literal, porque aquí todos buscamos crecer. Yo estoy buscando crecer as we speak. Sí, claro, Y claro, esta claro. persona del ejemplo que te estoy poniendo, un año, no más, como 2 años después, llegó y me dijo, tengo justamente una mejor oportunidad laboral. Y me acaba de pasar la semana pasada también. Y entonces entendiendo que el círculo, que el ciclo de las personas en tu empresa, bajo tu liderazgo, no siempre va a ser el mismo para todas. Unas van a ser 20 años, unas van a ser 3 meses y unas van a ser 5 años. El detalle es, cuando están contigo, que sean su mejor versión y que tengan la confianza de decirte las cosas. Va, de acuerdo. Y en el tema de emprendimiento creo que tiene mucho que ver con el perfil de personas, las edades, el tipo de trabajo, de acuerdo totalmente. Pero en liderazgo de equipos, que no necesariamente es tu emprendimiento, sino alguien que tiene una asignación como la maestra o el director de secundaria, Sí. como el jefe de los... Proyecto de consultoría, el jefe de los mineros. Exacto, el jefe de los terrible. mineros, güey, él no podría ser amable. Creo que hay que ser amables siempre en Sí, ciertas aquí ya expuse circunstancias. una experiencia personal, ¿verdad? Ujú. Que sí se manejó. Entiendo que pues hay otras industrias y otras experiencias que no me ha tocado vivir, pero que es... Es que imagínate que ponen en riesgo una vida. A ver, acá afortunadamente esta persona salió ilesa por lo que entiendo, Exacto, porque sí, no hubo ilesa. ningún mayor Sí. problema, pero imagínate que atropella a alguien, güey. Claro, definitivamente. Claro, ahí pudo haber, ahí el problema se hubiera escalado, O que él obviamente. sufre una situación Sí, de sí. alguna amputación, algo más grave, güey. Wow, sí. O sea, ahí sí, imagínate, ¿cómo ser amable ante una situación así? Te voy a poner un caso tajante de esto. Tajante de esto. Fue en el 98, imagínate. Estaba yo en un proyecto en Guatemala, en un hotel, una cadena importante. Y el proyecto era mejorar resultados del hotel. Y durante el proyecto nos dimos cuenta que el director de operaciones del hotel tenía toda una red sexual ahí. Wow. O sea, el cuate violaba todos los procedimientos y agarraba y Y no creo que nomás los procedimientos. se Yo también no encamaba. pensaba que iba a seguir procedimientos después de esa palabra, Bueno, la verdad. llegaba la amante, la metía por el sótano, ahí todos lo veían, subía por ascensor de servicio, llegaba a una habitación, previamente bloqueaba la habitación para que apareciera como sucia, entraba, hacía sus cosas, pedía al restaurante sin comanda que le mandaban comida, terminaba su asunto, él agarraba, limpiaba todo, sacaba por el sótano al amante y luego regresaba y liberaba la habitación. Se violaban toda la cantidad de políticas que quieras. Todas las personas ahí lo veían, las camareras, lo veía el chef, sabía, todos sabían. Y de repente llegan conmigo, yo era un consultor externo, yo estaba dirigiendo ese proyecto y llegan con el caso. ¿Qué hay que hacer? Pues inmediatamente hay que despedirlo. Inmediatamente, ahí no hay amabilidad. Voy a hablar con el cliente, el dueño del hotel, y le digo, oye, pasó esto. ¿Qué crees que me dijo el cliente? ¿Qué crees que me dijo?
Fernando, yo ya lo sabía. Yo ya sabía esto. Y esa y yo, ¿y cómo? Que yo le enseñé a hacerlo. Casi, casi. Y luego, güey, ¿y por qué no lo has echado? No, lo que pasa es que me da miedo y entonces Entonces él le sabe algo. déjame hablar con él. No, Olvídate. ahí está la clave. Y en Ah, todas las diablo. empresas hay alguien así, ¿eh? Alguien que claro. no pueden correr porque le sabe algo el dueño o alguien a los directores y Pues yo no sé el caso, al final lo sacamos, ¿no? Pero dices, más bien era un tema, ni siquiera es amabilidad, es un tema como que de temor, que entonces, como tienes miedo de quedarte sin la persona, juegas ese rol de, bueno, vamos a darle chance y vamos a ser muy amables. Y estoy totalmente en contra de eso. Para mí, cuando una persona te falla de esa manera y tú le das otra oportunidad de que te vuelva a fallar. claro, va a volver a hacerlo. Es De que que te vuelva a fallar. volvemos a la misma barrita. En mi caso, lo que pasó con el auto, pues la barrita estaba por acá, está bien. Pero en tu caso, la barra estaba hasta acá. Voy a hacer una acotación, A ver. porque el caso que estás hablando es administrativo, no es de operación. Exacto, sí. Por eso vuelvo a la barrita. Sí, sí, O sí, sea, sí. es Si ver hubiera la sido de barrita. operación, no creo que hubiera Ajá. sido tan Sí, sí, amable, sí. güey. Porque cuántos millones se arriesgan en cada Sí, claro. situación de ese Sí, tipo. sí, O sea, ahí también hay cosas que hay que evaluar, ¿no? ¿Qué tanto arriesgó otras vidas? ¿Qué tanto arriesgó su vida? ¿Qué tan negligente fue con tu equipo? Una carga, güey. Imagínate que hubieran tronado una carga del mejor cliente que tienes. Claro. Te meten problemas no solo a ti, sino a Sí. toda la empresa y a todos los compañeros de trabajo. Y eso no hay manera de ser amable con esas Claro. situaciones. Pero yo sí creo que, volvemos a lo mismo, entre antes empieces mejor. Entre antes empiezas a tener una cultura buena en tu organización, una buena relación con colaboradores, eso puede en el tiempo, y nunca vas a saber nada, por cierto, y eso puede en el tiempo aminorar los riesgos de todo eso, indirectamente. A ver, ¿cómo podríamos entender indicadores de con quién sí ser amable y con quién no? Entonces es muy complicado, porque todas las personas mentimos y muchas veces nos mentimos a nosotros mismos. Yo creo que lo importante es ser muy observadores del personal, de tus colaboradores, pero sin que ellos se den cuenta. O sea, siempre estar viendo cuál es su lenguaje, cuál es su comportamiento, no por lo que ellos te dicen, sino cómo se comportan, preferentemente cuando tú no estás ahí. Creo que es bien importante ser muy observador. No veo otra forma, porque te van a decir lo que tú quieres escuchar. Pues muy bien, yo creo que vamos cerrando. ¿Qué les parece? Ok. Sí. Ok, resumen, o lo que entendí al final del caso. No que- hay que ser amable. Nunca. Nunca seas Yo amable. coincido con Fer, no puedes ser amable No, porque no, te no, comen. no, no. claro Yo que vuelo lo sí. mismo, la barrita, chicos, acuérdense la Es barrita. solo Ahí cuando está, vas ya. empezando la relación. Primero 6 meses eres amable y después ya eres un... Uy, Normal. iba a decir una palabra que no se puede Normal, hay decir, que ser- pero que el señor del bigotito, pero no es cierto. Ok, entonces, creo que como dice Gerardo, hay que medir bien la barrita, hay que entender en qué momento hacerlo. También hay que ver con qué perfil de persona hacerlo y qué tan importante o qué tan en riesgo puede poner su error o su negligencia la vida de otras personas. Y es donde tenemos que evaluar qué tan duros somos y qué tanto no, ¿correcto? Yo sigo pensando que no es un tema de emociones, que es de control de daños, pero dejémoslo para otra ocasión. Muchas Listo. gracias. Gracias. Gracias, chicos. Adiós.